muchas veces no es solamente lo que pasó, sino lo que esa herida produjo dentro del alma. Porque una herida no tratada, ¿qué va a pasar? Cambia tu manera de pensar, va a alterar tus emociones, va a distorsionar tu identidad y va a afectar la relación tuya con Dios y con los demás. Hay personas que entregaron su vida a Cristo. ¿Cuánto le entregamos la vida al Señor? Pero nunca le han entregado las heridas, porque se hicieron propias. Entonces, Dios no quiere solamente salvarte, Dios quiere restaurarte. ¿Cuántos sabemos que Dios quiere restaurarnos? Y uno lo escucha, uno lee, por ejemplo, David cuando él decía, el David no decía, usa mi alma, el que decía, restaura mi alma. Porque a veces es lo que más nos cuesta a nosotros. Es lo que más difícil se nos hace. Porque nosotros somos los que ignoramos el dolor de nuestro corazón. Pero Dios no. En Isaías capítulo 61, verso 1 dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Entonces Jesús no solamente vino a darnos un destino eterno, sino que también vino a sanar lo que el infierno rompió en nuestra vida. Entonces muchas personas o muchos hemos normalizado vivir heridos. Porque hay personas que dicen, pues yo soy así, ¿no? ¿Cuántos conocen a alguien que dice, yo soy así? Es mi personalidad. Nadie me cambia. Aprendí a vivir con esto. Pues esa es mi identidad. Pero resulta que eso no es. No es el carácter. ¿Sabe qué es? Es el dolor acumulado que usted tiene en su corazón. ¿Y cómo identificamos? Muchas veces la ira, usted sabe que la ira es tristeza no sanada. Una persona iracunda es una persona que tiene tristeza en su corazón. La frialdad es rechazo no tratado. Una persona que ha sido rechazada es una persona que tiene frialdad. Y la que le gusta controlar, el controlador o la controladora, solamente es miedo. Y el desconfiado es porque ¿qué? Porque es una traición que no fue sanada, restaurada. O sea, mire todas las cosas que nosotros podemos tener en nuestra alma y no las sacamos. Entonces, cuando el enemigo tiene argumentos para detenerte, miren lo tremendo. Cuando el enemigo ve que tiene argumentos para detenerte, siempre va a querer tenerte a ti en ese mismo sitio. Siempre va a querer que usted esté ahí. Por eso hay cosas que usted dice, pero yo ¿por qué repito siempre este ciclo? ¿Le ha pasado? ¿Les ha pasado que ustedes como que vuelve al mismo punto? ¿Por qué? Porque son heridas que están administrando tu vida. Ni siquiera es Dios el que está administrando tu vida, son tus heridas. Y una herida no tratada es algo que va a terminar contaminando todo. Un ejemplo, ¿por qué le da peritonitis a la gente? Porque hubo algo que hicieron mal en el procedimiento, ¿no? Puede que le hayan dejado una tripa mal amarrada, puede que le hayan dejado un pedazo de gasa, puede que le haya pasado algo mal en la cirugía que le hicieron previa. O sea que quedó mal sanado. Y al quedar mal sanado, ¿qué pasa con una peritonitis? Contamina todo el organismo y la gente, ¿qué pasa?
Si no se atiende a tiempo, se muere. Recuerde que a mí me da sed. Se muere. Entonces, una herida infectada, ¿qué va a afectar? Va a afectar tu paternidad, va a afectar tu ministerio, va a afectar tus relaciones, va a afectar tus decisiones espirituales, va a afectar tu matrimonio, va a afectar todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando hay algo malo dentro de nosotros. Entonces, porque un alma herida solamente va a interpretar desde el dolor. Hablo a los casados y a las casadas. Cuando usted tiene un momento de enojo, que hay, ¿cómo le digo yo? Pues para que suene bonito, no se comprendieron en una decisión que tomaron y se alborotaron los dos. O sea, subió la espuma, pero no del amor, sino de la rabia. Y empiezan a soltar, empiezan a sacar, ¿no? A sacar todo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está operando ahí? Una herida no sanada. Al mayor problema me largo. Una herida no sanada. No se aguantan los hijos, se vuelven irritables. Eso es una herida sanada. Porque los niños no, ¿qué están esperando? Ver a su papá y ver a su mamá. Yo recuerdo cuando yo trabajaba, yo llegaba a las 7 de la noche a recoger a mis hijos, y esa escena la tengo siempre aquí. Yo salía corriendo, yo trabajaba por allá en el norte, por Chipichape trabajaba yo, y yo tenía que llegar aquí a mi casa a recoger a mis hijos. Y yo llegaba y yo me bajaba del Cañaveral 4 porque era lo único que me servía. Y la primera escena que yo veía eran mis hijos, a Daniela y a Santiaguito chiquitos, parados ahí detrás de la rejita esperando a que llegara la mamá. Ellos ya estaban como con su maletín, con todo, como dice, llegó mi mamá, ya me voy para mi casa. Y era una alegría que yo para mí salir del trabajo era una emoción, porque yo llegaba a ver a mis hijos. O sea, yo no sé, pero para mí eso era lo máximo. Y más ellos esperando que llegara su mamá. Entonces, si eso hace, o sea, si nuestros hijos anhelan que nosotros estemos con ellos, para ellos, porque a veces nosotros nos salimos de las casillas. Y yo decía eso, Señor, ¿por qué? Y Dios me hablaba de eso, heridas no sanadas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene una herida en su corazón? Número 1, no le va a gustar que lo corrijan porque va a sentirse rechazado. No le va a gustar que haya una autoridad sobre esa persona que lo mande o tal cosa, porque se va a sentir como amenazado. Entonces, si no le hablan, entonces ya se siente abandonado. Y si no le dan amor, pues ya siente ¿qué? Temor. Mire todo lo tremendo que provoca una herida en el alma. Porque el alma herida escucha diferente. Una persona con el alma herida va a escuchar e interpretar todas las cosas diferente y va a reaccionar diferente. ¿A cuánto les ha pasado que usted dice, habla algo que usted la tiene clara y la otra persona lo malinterpreta? Y uno dice, como que, ¿pero no entendés? ¿O no? ¿Les ha pasado? Que le provoca a uno como, pero ¿por qué cambian todo? O sea, si yo digo que 2 más 2 es 4,
la otra persona entendió que yo dije 2 más 3 era 4. Porque pasa así. Pero mire cómo nosotros pensamos que, no, eso es normal. No es normal, no es normal. Son heridas que tenemos en el alma. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos prosperar? Porque cargamos heridas no tratadas. Recuerden el pasaje donde dice: amados, yo deseo que seas, pero que tengas salud, así como prospera. ¿Qué es lo que tiene que prosperar? Nuestra alma. Entonces, muchos quieren avanzar, muchos quieren crecer, muchos quieren liderar, muchos quieren prosperar espiritualmente, pero siguen cargando con resentimiento, siguen cargando con amargura, siguen cargando con dolor oculto, siguen cargando con memoria sin sanar. Y eso es lo que determina que tu propósito esté frenado. Porque hay personas que aman a Dios. Aquí todos los amamos, ¿cierto? Hay personas que tienen el llamado. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Hay personas que tienen dones. Creo que Dios a todos nos ha regalado dones. Pero ¿qué hace la herida? ¿Qué hace la herida interna? Nos va a robar estabilidad. Nos va a sabotear las relaciones. Nos va a dañar nuestra identidad. Y lo más tremendo es que va a detener nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque no podemos caminar. Yo no puedo caminar hacia donde Dios me quiere llevar si algo acá a mí me está alando. Si hay una herida acá que me está diciendo, vea, acuérdese, entonces usted vuelve y se devuelve. Pero usted no hace nada porque no la quiere sanar. Porque eso es una decisión. Amén. ¿Cuánto les gusta perdonar? Ay. Solo usted, vea. Solo el pastor Eder le gusta perdonar. Entonces, Jesús vino, bueno, no solamente a darnos salvación, sino que también vino a sanar nuestro corazón. A sanar aquellas cosas que están en nuestra memoria y en nuestras profundidades. Porque el Señor no trabaja superficialmente, Él trabaja internamente. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que hacer algo. Yo en esta semana recibí una noticia de alguien y me decía: pastora, yo creo que me estará viendo. No voy a decir tu nombre, pero voy a dar el testimonio. Entonces veníamos en un proceso hace muchos años y ella me dice: estuve como 10 minutos con el psicólogo. Me dijo 10 minutos con el psicólogo porque tenían que verla a la psicóloga. Y dice, y en esos 10 minutos me di cuenta que yo recibía abuso emocional. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí. Una mujer de Dios, una mujer que sirve en la iglesia, una mujer que ama a Dios por encima de todas las cosas, que ha luchado, que ha guerreado, una guerrera, pero nunca había visto el daño que le había provocado esta persona en su vida. Se había acostumbrado a escuchar ese tipo de palabras que la dañaban, que la destruían, que la hacían sentir menos, hasta que con 5 minutos con una persona totalmente extraña le dijo: tú sufriste abuso emocional. Y dice que fue como si le hubieran quitado una venda de los ojos. Porque no es lo que le estaba contando ahora. La herida, usted se acostumbra a ella. Entonces usted se acostumbra a que lo traten mal. Usted se acostumbra a que le digan cosas o a usted reaccionar de esa manera sin entender el daño que provoca tanto en su vida como en la persona a la cual usted está agrediendo.
Entonces es ahí cuando Jesús quiere venir a entrar a nuestro corazón, a sanar. Es ahí cuando Dios está diciendo, ¿se acuerdan? El domingo pasado el Señor nos está diciendo, venga, si usted tiene sed, venga. Porque necesitamos llenarnos de Él. Porque esos vasos que están llenos, que están satisfechos con heridas, son vasos que Dios no puede llenar. Porque tú tienes que reconocer por qué actúas de esa manera. Tienes que reconocerlo, amén. Y Efesios capítulo 4, verso 31 nos dice, el Señor en su palabra, aquí tengo otra versión, voy a leer esta, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Por qué nos dice el Señor esto? Porque recuerden, Dios va a trabajar en lo profundo de tu vida. Entonces para Dios trabajar, para Jesús trabajar en lo profundo, tienes que soltar tus recuerdos, tiene que haber ahí, bueno, qué emociones tengo, qué me pasó, porque tengo emociones que no son las correctas, qué trauma tengo, qué raíces tengo, qué fortalezas mentales tengo. Padres que le decían a sus hijos que eran unos brutos, que no servían para nada, y los niños se levantaron creyendo que eso era. O le decían, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que hacer algo, cuando nunca vieron un ejemplo en casa. Entonces son niños que se están levantando con trauma. Mire, por eso a mí Dios me puso a ungir los niños el domingo. Porque yo podía percibir que había niños que ya estaban con traumas. ¿Por culpa de quiénes? Bueno, yo no lo dije. Porque es que Dios quiere llevar a nosotros al quebrantamiento. Dios quiere que nosotros nos quebrantemos, que esta dureza que hay en nuestro corazón, que no reconocemos lo que estamos haciendo mal delante de Él, lo que hay mal en nuestra alma, que no nos deja prosperar, que no nos deja avanzar, porque queremos pero no podemos. Estamos como que sí, como que no. No, hay que soltar, hay que entregar, porque el Señor nos está diciendo aquí, sea quitada. ¿Quién la tiene que quitar? Toda amargura, enojo, ira, gritos. Los gritones digan amén. No hay, gracias a Dios. Porque Dios no nos va a maquillar las heridas. ¿Dios qué va a hacer? Va a restaurar nuestra alma desde la raíz. Va a restaurar nuestra alma en la raíz. Porque muchas veces lo que queremos nosotros es cambiar los frutos, pero la raíz sigue estando enferma. La raíz sigue estando enferma. No es normal que usted sea una persona irritable. No es normal que usted no pueda hablarle a alguien. Mire, yo les he contado ese testimonio. Una vez mi hijo me dijo, ma, pero es que usted a todo el mundo le habla bien, y cuando me va a decir las cosas a mí, no me las dice de buena manera. Y yo, ¿en serio? Un culicagadito me dijo eso. Y yo pensé, ¿no? Yo le dije, Señor, muéstrame si es verdad. 3 doritos después, sí, y le pedí perdón a mi hijo. Y yo no entiendo yo por qué me alteraba. Yo no entiendo, yo decía, pero yo por qué me alteraba. Porque si es mi hijo, yo no le podía hablar bonito, le podía hablar bien, así como le hablo a ustedes. Bueno, aquí está también mi hija, que es también me alteraba, ¿no? Nos alterábamos. Nos alterábamos las dos. Y yo decía, pero ¿por qué yo no podía tener una buena conversación con mi hijo o con mi hija? Y era porque yo tenía una herida en mi corazón. Yo nunca pude sentarme a hablar con mi mamá. ¿Quién se la arrimaba a mi mamá? Mejor dicho, mi mamá con la mirada uno ya me hablaba, me alineaba, me arregló.
Y no es que uno le eche la culpa a ellos, porque ellos también vivieron eso, porque fueron así, fueron criados de esa manera. O sea, vivíamos en un ciclo repetitivo. Entonces, claro, ella traía heridas, mi abuela tendría heridas, yo tenía heridas, y un herido criando sanos, pues ahí como que no daba como la vaina. Hasta que uno reconoce que tiene heridas en su corazón, uno le pide a Dios que las sane, porque el único que nos puede sanar es Él. Amén. Porque no, ¿qué puedo hacer yo para sanar? Lo primero que yo tengo que hacer es exponer lo que tengo escondido. Eso es lo que yo tengo que hacer. Digo, Dios mío, yo tengo que exponer. Yo digo, uy, no, yo manejo el enojo, yo manejo la ira, yo no tengo, bueno, lo que les estaba hablando, tengo raíz de amargura. Yo no he podido perdonar al desgraciado o a la desgraciada que usted permitió que le hiciera algo, un daño en su corazón. Somos nosotros los que tenemos que, número uno, exponer. Porque cuando yo quiero, ¿cuántos quieren ser libres? Usted quiere ser libre, pero se tiene que ser confrontado. Usted tiene que ser confrontado con su realidad. No es que le digan, ay, tan lindo, mira cómo se enoja el cachetón. No. Usted tiene que decir, usted tiene un problema de ira, de enojo. Ojo con eso. Le falta ayuno para que domine la carne. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis como sanados. ¿Sabe que yo aprendí algo cuando mi hijo me dijo eso? Porque la tendencia de los padres, y me incluyo, es que los tratamos mal, pero nunca les decimos discúlpame o perdóname, no debí tratarte así. Esa no es la imagen que yo quiero que tengas de lo que es ser un papá y una mamá. ¿Cuánto lo hacen? Poquitos, ¿no? ¿Sí ve? Poquitos. Porque no nos gusta ser confrontados. Pero cuando yo voy y expongo que sí, y reconozco que sí hablé mal, y reconozco que sí le dije, la forma en que le dije no era la correcta, traigo paz a mi corazón y le enseño a mi hijo o a mi hija que reconocer es de sabios. ¿Cuánto lo entienden? Y nos abrazamos y no pasa nada. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿No somos cristianos todos? Tenemos que vivir como vivió Cristo. Entonces, cuando es oculto, eso que hay ahí dentro de ti, usted lo puede ver ahí, sí, como cuando le echa tierrita, pero en algún momento eso va a florecer. Porque hay dolores que tú nunca lloraste, hay dolores que nunca los hablaste, porque hay cosas que tú no le has entregado totalmente. ¿A quién? A Dios. Y aquello que no se entrega es algo que va a gobernar tu vida. Es algo que va a gobernar tu vida. Porque qué lindo es cuando le dicen a uno, yo escucho testimonio aquí en la iglesia, gente que dice, pastora, usted viera yo cómo trataba a la gente de mal, y los trataba re mal, y re mal, era re mal, y llegué a Cristo y Cristo me cambió y ahora yo los trato bien. Wow, para mí eso es que Dios está haciendo algo. Amén. Pero nosotros tendemos a repetir muchas cosas, como decir ahora en día que se habla de los patrones, muchos patrones que no son los correctos porque no están alineados ¿a quién? A la palabra. Y es que lo que tú escondes no va a desaparecer. ¿Sabe qué hace? Se va a lo profundo de su alma.
Entonces usted se pregunta, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? Porque a veces pensamos que la prosperidad solamente es dinero. No, esa es la añadidura. La prosperidad viene en nuestra alma. ¿Qué hay en el fondo de tu corazón? ¿Qué hay que nunca sacaste, que nunca contaste? ¿Que te hicieron o no te hicieron? Porque la verdadera sanidad no es que yo me vaya a olvidar, porque cuando uno se olvida, eso va a quedar ahí en el fondo del corazón, ahí le va a quedar. Y cuando usted ya sea adulto, cuando usted ya tenga familia, usted va a decir, ¿yo por qué actúo así? Si yo no quería actuar así, estoy repitiendo lo mismo que vivieron mis padres. Es que la verdadera sanidad es ser libre del dolor. ¿Cuánto lo entienden? Salmos capítulo 147, verso 3. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y es que la sanidad no es de que nunca lo vas a recordar. Tú lo puedes recordar, pero vas a tener un corazón sano. Ya no vas a llorar por eso. Pero cuando tú hablas de algo que te pasó y todavía lloras, es porque no estás sano. Yo creo que esa es la mayor evidencia. Cuando uno habla de algo y todavía le duele, ahí no está sano. Pero ¿quién es el que vino a sanarnos? ¿Quién es el que vino a sanar nuestros corazones y a vendar nuestras heridas si no fue Jesús? Pero como no lo buscamos, como no buscamos a Dios como debe ser, como preferimos las distracciones a buscar la presencia de Dios, y distracciones hablo en todos los sentidos, porque el pecado es una distracción, ¿o no? ¿O no? Claro, el pecado es una distracción en tu vida, porque el pecado te va a alejar de Dios. Pero entonces tú dices, ay no, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué te pasa? Porque te alejas de Dios. Y es que hay que entender que cuando yo estoy sano, el recuerdo de lo que a mí me pasó no es el que va a gobernar mi vida. El que va a gobernar mi vida, ¿quién va a ser? Dios. Yo siempre he dicho y lo digo y lo repito: usted va a perdonar, pero nunca va a olvidar, porque algo pasó, algo lo marcó, y eso nunca se va a olvidar de tu vida. O sea, en tu memoria no, pero en tu alma, en tu recuerdo ya no te tiene que doler. O sea, no lo podemos borrar. Entonces, lo que va a hacer Jesús en nosotros es que lo que antes te hacía daño, lo que antes te dolía, tú vas a empezar a sentir paz. Esa rabia, ese enojo, ese resentimiento, eso que gobernaba tu vida, ya va a ser rendido ¿a quién? A Cristo. Y lo que antes quería destruirte es el testimonio de vida que vas a dar. Por eso, iglesia, nosotros no podemos. A veces la gente es tan orgullosa. Mire, yo el lunes le decía al liderazgo: usted tiene que romper, usted tiene que hablar lo que le está pasando. Háblelo con sus superiores, hable con sus directores. Si sus directores no le dan la paz para usted hablarlo, pues hable con los pastores. Pero sáquelo que tenga. ¿Sabe por qué? Porque es que así es cuando nosotros empezamos a ser sanos. Es sanar. A veces queremos hacer la justicia por nuestras propias manos, cuando el único, y siempre lo hemos dicho y la Biblia lo dice, ¿quién es el que pelea por uno? Dios. Dios. Y usted dirá: uy, no, pero ese ¿por qué no le pasa algo? Vea, ese pecador, esa pecadora, eso yo no. Bueno, y dicen una cantidad de cosas. Crucifíquenlo, matémoslo, aniquilémoslos. Y Dios llega y dice: yo tengo misericordia del que quiera. Y entonces para uno, wow, uy, pero ¿cómo va a ser esto?
obvio que la persona va a tener consecuencias de sus malas acciones, ¿sí o no? Porque lo que siembra, ¿qué va a pasar? Se va a recoger. Pero si la persona se arrepiente y busca de Dios, ¿será que Dios no puede perdonarlo? ¿O no nos ha perdonado a nosotros? Pero a veces nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. ¿Pero sabe por qué hacemos eso? Porque tenemos heridas en nuestro corazón. Porque tal vez la persona que está viviendo el momento difícil, esa persona lo hirió o la hirió. Entonces, como quien dice, al caído, caele. Entonces, esta es mi oportunidad para hacer justicia de lo que un día me hicieron a mí. Y está mal, porque nosotros no podemos permitir que la herida gobierne nuestra vida. ¿Quién es el que tiene que gobernar nuestra vida? Dios. Jesús es el que tiene que gobernar nuestra herida. Nosotros no podemos ser un basurero del diablo. Nosotros tenemos que tener nuestra mente de Cristo enfocada en Él. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Que Dios meta su mano. ¿Será que para Dios no es imposible? ¿Será que Dios no sabe qué es lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón? Si Él todo lo sabe, todo lo conoce, hasta lo, mejor dicho, hasta lo más profundo. Solo espera que usted lo hable, que usted lo diga, que usted se arrepienta, que usted vuelva y restaure esa alma y se vuelva a conectar con Dios. Él espera eso de nosotros. ¿Será que es difícil? No. Pero como no queremos que Dios obre en nuestro corazón, porque nos creemos que todo lo sabemos, todo lo podemos, porque me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero simplemente me la sé, no la vivo. Y tengo que vivirla. Tengo que vivirla. La Biblia es clara cuando dice, padres, a ver los padres, diga, ¿no qué? No la sabemos. ¿Y por qué los tratamos mal? Imagínense una mamá llegando, una mamá gritona, regañona todo el día. Se levantó la niña o el niño de esa manera. Eso es lo mismo que va a vivir ¿en qué? En su hogar, porque fue lo que vivió. A mí me gusta ver mucho documentales. Pero no es porque, pues sí, me gusta ver documentales de asesinos, sí. Yo no sé por qué era que yo iba a ser detective o algo así. Y a mí me gusta ver esos documentales, ¿sabe por qué? Porque a mí me gusta aprender la mente. A matar, no soy ni capaz de matar un ratón. El comportamiento de las personas. Entonces yo soy muy analítica. Yo analizo mucho. Y yo recuerdo que me estaba viendo un documental de un señor. Y resulta que él tenía a su esposa y tenía a sus hijos. Y un día llegaron a la casa y lo arrestaron. ¿Y por qué se llevan a mi papá? Mi papá no ha hecho nada. Su papá es un asesino en serie. Esa niñita quedó, decía, pues, o sea, hablando del documental del tipo. El tipo era un asesino en serie. El tipo tenía una maleta de bolos. ¿Usted la vio conmigo? ¿Usted ya la vio? Y en esa maleta tenía todo: la gasa, las cuerdas, el cuchillo, porque la metía era puro cuchillo, y la tenía arriba en el closet, y la esposa nunca lo vio. Y se lo llevaron. Bueno, el tipo le metieron una mano de años. Pero lo más tremendo es que le empiezan a contar a él qué le pasó. Y él contaba la historia de que cuando él estaba en el colegio, a él lo trataban mal. Lo trataban mal sus papás. Y él se fue llenando de odio.
de odio, de resentimiento. De odio, un odio y un resentimiento impresionante. Pero él era callado. Iba a una iglesia. Ay. Toma agüita más bien. Iba a una iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Tenía una herida el sujeto en su infancia provocada por sus padres. Lo maltrataban, le pegaban, lo maltrataban psicológicamente y físicamente. Claro, pues como se levantó con una opresión y la tremenda. Y mataba era puras mujeres, no creo que mataba era puras mujeres mataba. Y es más, imagínense que el tipo llega y escribe una carta porque ya habían pasado 10 años y nunca lo habían cogido. Una década buscándolo. Nada. Se desapareció el asesino en serie. Pero se había desaparecido porque se había casado y había tenido una hija. Pero el tipo como que le volvió a activar el coso asesino en él y manda una carta como al noticiero, digámoslo así. Y él está sentado en la sala escuchando lo que narra él, y la esposa le dice: ay, Pepe, digámoslo que llamaba Pepe. Pepe, uy, esa carta, ese que escribe esa carta escribe igualito a vos. ¿Sabe qué dijo? Que gracias a Dios la mujer no profundizó más, porque si no lo hubiera matado. Desgraciado engendro diabólico ese. Pero eso se debe a una herida no tratada, a una herida que se formó en su vida desde la niñez. Entonces miren lo tremendo, y por eso le digo yo, y él iba a una iglesia. Y ¿sabe cómo lo cogieron? Porque él mandaba las cosas desde un computador, desde la iglesia. Entonces, claro, de ahí empezaron toda la investigación, pero una cosa terrible. Medio, dice el pastor. Pero aquí quiero llevar esto, de que esas heridas de la infancia, esos rechazos, esas traiciones, esas palabras que marcaron tu corazón, esas decepciones, ese cansancio emocional, esas heridas familiares que están todavía funcionando dentro de tu vida, son las que no te dejan vivir plenamente en Cristo. Pero hoy Dios quiere hacer algo en tu corazón. Amén. Hoy Dios quiere hacer algo. Quiero que me acompañen en el piano. Hoy Dios quiere hacer algo en tu corazón. Porque necesitamos de verdad sanar las heridas de tu corazón. Necesitamos entregar esa área que no queremos. ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué siempre pensamos en hacer lo malo? ¿Por qué nunca pensamos o valoramos lo que tenemos a nuestro lado? ¿Por qué no lo hacemos? Si, mire, la vida es un instante. Y nosotros todos tenemos que darle cuentas a Dios de nuestros actos. Usted no va a ir con su mamá, ni su papá, ni sus hijos, ni la iglesia, ni la ropa, ni los zapatos que compró, nada. Usted solito allá. Cuando Dios nos llame ¿a qué? A lista. A ver, venga, ay. Ay. Y puede que el tipo en la cárcel se haya arrepentido. ¿No qué vas a ver? Pero ¿cuál es la consecuencia? Estar en la cárcel de por vida. Entonces es lo que yo quiero que entendamos en esta noche. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere que tú cambies tu manera de actuar. Dios quiere que tú cambies tu manera de responder.
tu manera de interpretar las cosas, ¿saben? Porque a veces interpretamos las cosas, como les decía yo ahí, no como son, sino desde la herida. Yo fui mala, re mala para el chancuco. Uy, vea, hermano, yo no sé, a mí eso me daba un miedo, a mí me da una terronera, como que me paralizo. Pero uno siempre tiene la bendita amiga que es bien chancuquera. En el grupo hay la chancuquera y la que no le gusta hacer chancuco. Yo recuerdo una vez que yo estaba en un examen y yo digo, a mí me daba terronera. Yo no podía. Y yo le dije, vea, no me vas a molestar, no me vas a decir, yo no te puedo ayudar, porque yo hasta te sapeo, le digo. Si vos me haces bulla, yo te sapeo, porque yo no voy a perder mi examen por vos. Y yo estaba aquí adelante y acá atrás, y empieza a darme patadas en esa silla. Ay, no, yo estaba que chillaba, yo estaba desesperada. Y yo era, ay, no, Dios mío, no, yo no soy capaz. Mostrame la hoja. Ay, no, decía no. Y digo, yo cierro los ojos, cuando paz, ella me cambió. Cuando yo vi ay, Dios mío, el nombre de ella en esa hoja. Llenámelo. Ay, no, yo chillaba, ya viene la profesora. Uno piensa que ya lo van a pillar, que llegó la profesora, que me paró al lado. No, mejor dicho, yo sudaba. Y yo le decía a ella, bueno, y terminamos ese día el bendito examen ese. Y yo le decía, si la profesora dice que esa letra no es la suya, a mí no me vaya a decir que yo le hice el examen, no me vaya a perder mi examen, leí. Y yo era con unos nervios todo el tiempo. Todo el tiempo, hasta que nos entregaron la bendita calificación, y ya como que descansé, porque uno ya no se la pilló. Y yo le hice la letra distinta, porque es que mi letra es muy particular. Entonces, es bonita, ¿no? No, es bonita, mi letra es bonita. Entonces yo digo, si uno se siente mal haciendo esto, ¿cómo no nos vamos a sentir más mal teniendo tantas cosas guardadas en nuestro corazón? Que Dios necesita hacer sanidad, que Dios necesita reparar, que Dios necesita pasar su bisturí y coserte bien, y te va a quedar la marca, obvio, te va a quedar una marca, pero es para que no te olvides de lo que Dios hizo en tu vida.